Ridim y escuchamos a Non Palidece para abrir este bloquecito que, como les venía prometiendo, qué contenta que estoy. Tenemos bloque de rolar, tenemos invitado Mariano Buenas. ¿Cómo va? Bien, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Mariano Espósito. Mariano Espósito. A ver, bueno, vos seguí saludándonos que yo te acomodo el volumen. A ver ahí. ¿Cómo te va? Buenas tardes para todos. La Ahora verdad que sí. Ahí me escuchas bien. Ahí está, perfecto. Buenísimo, buenísimo. Perfecto. Gracias por invitarme. Un placer que estés acá en Zona de Nadie con nosotros en este bloque de rolar, en el que estamos tratando de a poquito, de ir metiéndonos en este gran mundo que tiene que ver con el cannabis y que, bueno, tiene un montón de ramificaciones y muchas cosas para hablar. Una de ellas tiene que ver con la comida. Así es. Contame un poco, ¿cómo te empezaste a dedicar a esto de la cocina canábica? Bueno, en realidad me dedico a la cocina canábica porque de manera amateur, digamos. No, yo soy cocinero de profesión, ¿sí? Sí. Y bueno, y soy canabicultor también. Entonces está bueno esto de poder juntar dos cosas que te gustan mucho y que tienen que ver con el compartir. Me parece que tanto la comida como el cannabis tienen que ver con el compartir. Con el compartir. Así que con el dar amor, me gusta decir a mí que la comida es una demostración de... Totalmente, de amor, de cariño. De cariño. Y el cannabis también. Ni hablar, entonces... Y el cannabis también. Un poco ir por ese lado y... O sea que arrancaste porque a vos te interesaba, de curioso. Me gustan las cosas, me gusta cocinar, me gusta el cannabis, las juntamos. Buscaste. ¿Y Así te fue sencillo encontrar información sobre cómo hacerlo? Porque me imagino que dedicándote a la gastronomía, tendrás una curiosidad especial por ver cómo hacer las cosas correctamente, digamos. Ni hablar. Al principio era un poco más difícil porque yo cultivo hace 20 años, así que hace 20 años era mucho más difícil conseguir información. Cualquier acceso al cannabis, ¿no es cierto? Y a cualquier procedimiento que se pueda hacer con el cannabis. Pero también se conocía el cannabis, el famoso brownie canábico. Así que había acceso, pero no como hay ahora, acceso a todo tipo de información. Y un poco es eso, también con el acceso a la información, todo se diversifica. Totalmente. Entonces, está bueno, sí, hay muchas maneras de prepararlo, hay muchas formas de poder disfrutarlo, tanto la comida y el cannabis, y bueno, la información hace que hoy sea mucho más accesible para todos nosotros. Pero cualquiera lo puede hacer. Hay procesos tanto químicos de la planta como procesos en nuestro cuerpo que cuando uno, me imagino, que empieza a investigar, empezás a entender cómo van funcionando, ¿no? Esa información, ¿de dónde sale? ¿Cómo lo obtenés? ¿Cómo te hiciste de ella? Investigando, leyendo publicaciones, viendo a otros que se dedican de manera profesional a la cocina canábica y bueno, también aprendiendo cuáles son los procesos químicos que pasan con la digestión. El cuerpo, cuando uno come, hace la digestión. O sea que es mucho más que hacer un brownie, la cocina canábica. Claro, ni hablar, porque es una manera de administración con la que hay que tener ciertos recaudos. El THC o el CBD, los cannabinoides ingresan de otra manera a nuestro organismo. Entonces, al ingresar de otra manera, se producen otros procesos en el cuerpo, ¿no es cierto? Que hay que saber cómo nuestro cuerpo los tolera para hacer que sea una experiencia placentera y saludable, flash. ¿no es cierto? Hay que buscar, siempre yo digo, la reducción de daños. Entonces, parte de que la experiencia sea placentera es que sea lo menos agresiva posible para el organismo, ¿no es cierto? Bien, y entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que tenemos que pensar antes de pensar en cocinar algo con cannabis. Primero te hago una pregunta. ¿Se puede cocinar y hacer algo que tenga más CBD y que no tenga el flash, digamos? ¿O toda la cocina canábica tiene que ver con esto de que te pega diferente? No, porque como hoy tenemos acceso a múltiples
tipos de plantas, ¿no es cierto? Tenemos plantas altas en THC, plantas altas en CBD, plantas neutras que tienen la misma cantidad de CBD que THC. Entonces nosotros vamos a llevar de una planta los cannabinoides a un alimento. Entonces, según la planta que utilicemos, es va a el ser efecto que nos va a dar la exactamente el comida. contenido de cannabinoides que va a tener la manteca o la leche o bueno, la materia grasa que nosotros utilicemos para cocinar después. Mi pregunta viene a colación de que puede servirnos también cocinar la marihuana como una forma de medicación. Claro, es una manera de ingerirla. Exactamente, de ingerirla para los pacientes que hacen uso medicinal. Ingiriéndola pueden hacer, evitando, por ejemplo, la combustión, ¿sí? La pueden ingerir a forma de alimento. Generalmente se utiliza con el aceite, ¿no es cierto?, de manera sublingual. Pero con el alimento lo que puede hacer que... Tiene otro proceso en el cuerpo, Tiene ¿no? otro proceso que permite también que la dosis sea más alta y el efecto más duradero, ¿no es cierto? Bueno, hablemos de eso un poquito. ¿Qué pasa cuando comemos marihuana? ¿Qué nos pasa? Bueno, cuando comemos marihuana lo que pasa es que se produce el proceso que se produce cada vez que comemos algo, que es la digestión, ¿no es cierto? Bueno, entonces cuando el cuerpo hace la digestión, comienza a separar las diferentes componentes del alimento y ahí es cuando el THC pasa al torrente sanguíneo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, cuando pasa algo del torrente sanguíneo, comienza a dar vuelta por el organismo y una vez que está en la sangre, igual que si la fumamos o la tomamos de cualquier otra manera, la ingerimos de cualquier otra manera, comienza el efecto, ¿sí? Al producirse de esa manera, lo que pasa es que tarda más. Por eso no se consigue un efecto inmediato, como por ejemplo es fumando. Cuando nosotros fumamos, el efecto es inmediato y corto plazo. Bueno, cuando nosotros lo ingerimos, tenemos que tener en cuenta el proceso de la digestión todo ese tiempo para que después... y después recién nos va a llegar el efecto. Ajá. Que puede ser más potente y puede ser más duradero, seguramente lo sea. Porque es mucho mayor la cantidad de cannabinoides que ingresa a nuestro organismo cuando lo comemos que cuando lo fumamos. Partiendo la misma cantidad, digamos, de cannabinoides cuando vamos a fumar que a comer. Sí. Es muchísimo más porque se pierden mucho en la combustión. Claro. ¿Está bien? Bien. En cambio, cuando lo comemos, los cannabinoides comienzan a dar vueltas, pasan por el hígado y ahí entran al sistema sanguíneo, digamos, y al torrente sanguíneo, y ahí es cuando comienza el efecto. Y durante todo el periodo que está en nuestro organismo dando vuelta, el THC tenemos mayor efecto, ¿no es cierto? Por ejemplo, no desaparece enseguida. Una vez que el THC vuelve a pasar, hace todo el proceso, da toda la vuelta por el sistema sanguíneo, vuelve a pasar cuando llega al intestino, es reabsorbido otra vez y vuelve al hígado y en menor medida comienza ese proceso. Por eso es que se hace más largo. El efecto. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, la manera en que la ingerimos. No es lo mismo comerlo de cualquier manera, porque, por ejemplo, si estamos haciendo la digestión, es un proceso, ¿no es cierto?, que tiene sus tiempos. Sí. Entonces, si yo me voy a comer un asado, sí, me como una picada, sí, ¿no es cierto? Me comí el asado, sí, y después me comí un brownie. Sí. Ese brownie, para yo hacer la digestión, primero tengo que hacer la digestión de la picada, después tengo que hacer la asado, digestión del asado. Y último... Y recién voy a llegar a la digestión. Claro, vos decís, esto no pega. No pega. Arrancás claro. Me voy a dormir a las 4 de la mañana y no me puedo dormir. Claro. Estuvo bueno y no estuvo bueno. ¿Sí? Porque no calculaste en qué momento. Bien. Qué buena data esa. Interesante. Exactamente. Una buena manera de hacerlo es hacerlo antes. Estaría bueno empezar, por ejemplo, porque los cannabinoides, para nosotros poder llevarlos al organismo, tienen que estar disueltos en grasa, son liposolubles, ¿no es cierto? Que si querés lo explicamos. Y entonces comer alimentos grasos favorece la absorción del cannabis. ¿Me explico? Ayuda. Bien, entonces, esto tiene que ver con la manera en que lo tenemos que procesar para cocinarlo. Exactamente. Bien. Exactamente. Entonces, si nosotros, por ejemplo, una buena manera de comerlo para que nos haga efecto, digamos, es con el estómago vacío, digamos. ¿No es cierto? Pero no solo, sino después comer algo. Lo como con el estómago vacío y después me como algo dulce, algo que tenga grasa, una factura,
algo con... Eso ¿me va explico? a ayudar, lo que haya Lo va a acompañar comido, atrás, claro, atrás, bien. no que espere una hora, no, atrás. El orden en el que lo comemos, porque de vuelta, es como quien va primero en la fila, el que llega primero, entonces ahí el cuerpo va a hacer la digestión más rápido. Lo absorbe de otra forma. Claro, lo va a tener primero, por eso hay que tener cuidado. Bueno, hablando entonces de... esto es lo ¿Cómo que, lo transformamos en alimento? Eso, bueno, Ahí estábamos vamos. hablando Dale. recién de cómo Lo digerimos. lo digerimos. Ahora, ¿cómo tenemos que hacer? Porque yo puedo agarrar, por ejemplo, ese cogollito que tengo ahí y hacer un orégano arriba de la pizza. No me sirve así. No te va a Tiene un servir así. proceso. Exactamente. Para que todo lo que nosotros queremos de ese cogollo pase a la comida. Ni hablar. Bueno, así es. ¿y cómo se hace? ¿Qué proceso es? Bueno, hay que tener en cuenta primero esto que decíamos de que el THC, los cannabinoides en realidad son solubles en grasa, ¿no es cierto?, en lípidos. Esto quiere decir que para nosotros poder quedarnos con esos cannabinoides, lo que tenemos que hacer es hacer una infusión en alguna materia grasa. Las materias grasas pueden ser aceite, puede ser manteca, puede ser crema, puede ser leche. ¿Cómo hacemos una infusión? Simple, ponemos la materia vegetal con resina en la materia grasa que queramos utilizar y la mantenemos a cierta temperatura, ¿sí? Una temperatura media alta, hasta que ese proceso va haciendo que la grasa vaya arrastrando los cannabinoides y los vaya absorbiendo y se los vaya quedando. Sí. Es importante esto, que es liposoluble y no es hidrosoluble. Si yo... O sea, si haces un té, por ejemplo, no tiene el efecto. No, nada. Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado que me han dicho, no, el otro día agarré un cogollito, me lo puse en el mate, me tomé unos mates, me fui. Tremendo, un viaje. Sí. ¿Qué le va a decir? Se la pasó Placebo. re bien. Ok, Buenísimo. la pasaste Qué bárbaro, buen genial. viaje. Pero ¿Viste químicamente lo bueno imposible que te haya hecho algo. Pero no te puede haber hecho nada, porque si no, el ejemplo es que siempre que las plantas al aire libre no podrían estar, porque cada vez que hay lluvia nos quedaríamos sin resina. Claro. ¿Me explico? Entonces, ni siquiera poniéndolo a alta temperatura. Lo deteriora, lo degrada, pero no lo va a absorber. No es hidrosoluble, es liposoluble. Es muy importante tener en cuenta eso para empezar. Bien. ¿Hay otra forma de poder cocinar con el cannabis que no sea, por ejemplo, arrancando de una leche o de una manteca o, no sé? Se pueden hacer golosinas, se pueden hacer gomitas, pero siempre el cannabis tiene que estar en contacto con una materia grasa. Porque porque la materia grasa lo que hace es, por decirlo de alguna manera, la encapsula, vamos a decir, como para que se quede claro que queda adentro y lo protege. Por eso lo podemos cocinar a alta temperatura en un horno y no se degrada. ¿Me explico? Bien. Si yo tiro cannabis a la plancha, lo quemo. Claro. Lo tengo que tener en algo que lo proteja. Bien. La materia grasa hace eso. Mi pregunta venía por ahí, porque está esa forma también de activarlo, como nos estabas contando hace un ratito, de activarlo en el horno, por ejemplo. Porque ¿Y eso cómo funciona? El cannabis en estado neutro, digamos, no es psicoactivo. Tiene que entrar en temperatura para descarboxilarse. Ahí va. Y pasar a ser THC o CBD, que es en estado activo. Eso cuando fumamos se produce en la combustión. Le tiramos fuego, ahí se pierde mucho, pero también se produce todo de manera explosiva, digamos ahí. Después cuando nosotros cocinamos, por ejemplo, la manteca, ponemos una manteca en una cacerola, ponemos una cantidad de manteca, la ponemos en una hornalla media de bajita, 100 grados, no se tiene que quemar, para que se derrita y quede en estado líquido sin que llegue a ebullición. Llegar a la ebullición. Exactamente. Que no haga guruguru, que no haya globito, no hierve nada. Nada. Cuando entra en ebullición, la leche, la crema, lo que pasa es que empieza a perder, se empieza a separar el agua de la grasa. Entonces la grasa se empieza a quemar. Por eso nosotros necesitamos siempre que el agua esté en la crema para que lo mantenga en ese estado, digamos. Si no después se separan. Después con la manteca vamos a ver que se nota más que se separa porque lo que queda es una manteca clorificada. Pero bueno, ahora vamos con una cosa. Vamos de a paso, sí. Porque, bueno, pasa esto, ¿no? Hay mucho para aprender, muchas cosas para tener en cuenta que por lo general nosotros no sabemos. Claro, estábamos con la descarbonización. Una manera rápida de hacerlo y con cuidado es, bueno, te decía, si cocinamos la manteca, la crema en el periodo ese ya se va a hacer. Pero un caso rápido, lo quiero hacer rápido, claro. Me tengo que ir
y me quiero hacer, como acá el compañero, un que brownie. se quería hacer una leche nomás y no tenía tiempo. Sí. Entonces, lo que podés hacer es ponerlo en un horno bajo, a temperatura también controlada, siempre es temperatura controlada, 110 grados más o menos. Un horno bajito. Un horno bien bajito, abierto, y lo dejamos como que se seque un poco. Eso lo va a activar, eso ya lo va a hacer, se va a descarboxilar, ¿sí? Pero de todas maneras necesito un medio graso. Sí, sí. Haciendo eso solo yo no se lo puedo agregar a la harina de la pizza, digamos. No. No. Bien. No, es una pregunta para que quede Pero claro, no porque, claro. ¿sabés lo que va a pasar ahí? Que la dosis va a ser baja. Eso te va a pasar. Porque ya al estar descarboxilado ya se puso psicoactivo. Claro. ¿Entendés? Pero va a ser muy baja la dosis. En el orégano, tenés que poner un montón. Necesitas el medio graso para que absorba absolutamente todo lo que tiene esa materia para dar. Exactamente. Bien. Bueno, parece una tontera lo que te estoy preguntando, pero hay mucha gente que lo hace, esto de decir, lo uso como orégano, y así no te va a hacer nada. Vos podés usar lo que vos quieras. Claro. Vos podés usar lo que vos quieras. El efecto... Lo que vos vas a lograr es el resultado final de todo. Vos lo podés usar como vos quieras. Capaz que vos no fumás nunca nada y te haces algo con bastante orégano, te gusta y... A vos tenés la idea que te va a pegar y te pega y está re bien. Igual, claro. Está re bien. Cada cual que haga lo que quiera. Sí. Eso es, viste, pero si vos querés que en mayor dosis o mayor que te pegue más, mayor viaje, lo mejor es comerlo, claro, así. Y por ejemplo, bueno, yo después con esa manteca o con esa leche puedo cocinar lo que yo quiera. Puedo hacer un pan, puedo hacer... Pan con manteca a la mañana. Bien. Chau. Perfecto, puedo hacer una pizza, puedo hacer un brownie, una torta, lo que uno quiera. ¿Se puede, por ejemplo, la manteca comer directamente? ¿Hace falta que tenga otra cocción? No, ya está. Porque al estar en la materia grasa, el cuerpo la va a metabolizar. Directamente. Exactamente. Bien. Exactamente. Bueno, muy interesante todo lo que aprendimos, porque parecen cosas muy sencillas, ¿no? Pero si uno no sabe de dónde sacar la información, por ahí se queda con lo básico, de que hay que hervir el cogollito en leche, y no sabes muy bien por qué. Y muchas veces lo que pasa es que hay como mucho de que también es imposible, como que es muy difícil de hacer, como que antes estaba el mito que era que ya por suerte ya casi no existe más, de que tener una planta de cannabis era re difícil, que tenía que pasar algo, que no sé, que el sol, el mundo tenía que dar para que a vos te quede bien la planta, y bueno, por suerte todos sabemos que es una planta y se puede cultivar y que es fácil. Esto es lo mismo, lo que tenés que tener son las 2-3 claves técnicas, porque es como es cocina, hay cosas, la cocina son procesos químicos básicamente. Claro. ¿Sí? Entonces vos tenés que tener cuidado con esos procesos químicos. Si vos tenés cuidado con eso, que el proceso químico es cocinarlo a determinada temperatura, no es nada difícil. Colarlo cuando lo tenés que colar, que si querés ahora podemos hacer un repasito, aunque sea así, de cómo se hace la manteca, por si alguien quiere anotar o algo para tenerlo. Sí. Y después por otro favor. día, si querés, ahondamos Buscamos más. otra recetita para hacer. Sí, Yo te quería preguntar sobre las dosis. ¿Cómo se calculan las dosis? ¿Cómo sé cuánto le tengo que poner? Como esto de que pasa esto de que el cuerpo lo absorbe de una manera diferente y más potente, porque se potencia también lo que estás consumiendo. ¿Es la misma dosis la que tengo que usar, por ejemplo, si lo voy a fumar que si lo voy a cocinar? La dosis depende del usuario. Ok. La dosis depende del usuario. Entonces, en cualquier caso, yo te diría lo mismo. Me decís, voy a fumar cannabis por primera vez, voy a comer cannabis por primera vez, o voy a... Eso mi recomendación es ir haciéndolo de a poco y con cuidado y comer un poco. Y bueno, si la primera vez no te pegó, bueno, será que o comiste poco, o puede ser que hubo algo en el camino que hizo que se haya deteriorado el cannabinoide, ¿viste? Porque por ahí a veces, sobre todo si lo comés, porque bueno, vos estás fumando y fumás. Bueno, no me pegó, listo, tengo el cigarrillo ahí. Pero y el efecto es inmediato. Inmediato. La comida no. Entonces, como también tenés que esperar, que hacer todo el tiempo de espera hasta por que haga ahí efecto. esperaste media hora, no dijiste, no, esto no pega, o me como otro, y a la media hora estás que no podés más. Y no la estás pasando bien de nuevo, y no hace bien, y no está bueno. Así que la dosis es eso. También depende la dosis con la planta que vos hagas esa manteca. ¿Me explico? Sí. Es algo que vos ahí para eso ya tenés que ir a un laboratorio y que te haga saber, claro,
de cuánto THC, cuánto CBD tiene esa planta, de ahí ver que vos en el camino vas a perder un 10% por ahí a la manteca. Entonces la dosis solo se podría saber, lo que se puede saber de una dosis es cuánto te dan, no qué efecto te va a hacer, por lo menos la primera vez. Bien. Entonces eso es medio que cada uno sabe. El que está acostumbrado es como fumar o como qué sé yo, como cualquier otra cosa. Que está acostumbrado, o el alcohol, digamos, cualquier consumo así. El que está acostumbrado tomará más, el que no está acostumbrado tomará menos. Es cada cual tiene que encontrar su dosis. Bueno, hay recetas por todas partes. Sí, encontrás, lleno. si vos buscás, no sé, cómo hacer un brownie, vas a encontrar un montonazo. No hay que tener miedo a la hora de seguirlos la receta. Si bueno, yo no comí nunca, acá dice que le ponga tanta cantidad. Bueno, dosifico en lo que como, no en lo que le pongo. Claro. Bien. Fundamental, sobre todo en repostería canábica, no canábica, seguir la receta. Seguir la receta. Si No, dice no ponele 100, le pones 100. Después come menos, pero... No, porque viste que pasa eso, será poco, será mucho, le pongo más. No. No, después seguir la receta. Lo que vos tenés que hacer es, la próxima vez que hagas manteca, ponerle más cantidad de gramos de materia vegetal. Claro. Eso tenés que hacer vos. No poner, porque más manteca no le podés poner porque arruinás la receta. No es que la próxima vez que me hago el brownie agarro la misma manteca y le pongo el doble. No te va a salir el brownie. Claro, a la manteca, en todo caso, ponerle... Claro, y la próxima vez que te hagas manteca, porque esa manteca no la vas a poder reutilizar. Porque cuando uno hace manteca canábica, lo que pasa es que se clarifica la manteca, se separa la materia grasa de los sólidos. Sí. Viste que como se hace manteca clarificada para cocina, sí. Entonces vos lo colás, los sólidos se van. Entonces vos ya esa manteca, si vos la querés derretir, la vas a quemar. Así la querés volver a poner en temperatura y volver a hacer una infusión. No vas a poder. No se puede. No se puede. Bueno, ¿nos haces la receta de cómo hacer una manteca entonces para que el que está del otro lado vaya más o menos anotando? Fácil. Dale, es re fácil. A ver. Para que igual es re fácil, pero me traje un machete. Muy bien, es que está muy bien, hay que tener el machete. Bueno, es importante tener en cuenta esto. Bueno, la manteca y cualquier manteca, ¿sí? Y el tema de la materia vegetal. Si vamos a usar nada más que cogollos, si usamos cogollitos nada más, que tiene poca materia vegetal, valga la redundancia, poca hojita, ¿sí? Siempre utilizamos, vemos hasta donde llega la resina. Lo que nosotros necesitamos es resina, entonces agarrar las hojas grandes lejos del cogollo no sirve para nada. Nada. Sirve para hacer un té de hoja de cannabis, ¿sí? Nada más, o para tener una manteca amarga, nada más. Nada más. ¿Sí? Tenemos que buscar eso, que tenga resina. La hoja, no quiero usar el cogollo porque tengo una cosecha chica, porque me da no sé qué, porque lo que está bien, cada cual puede usar la manicura, ¿sí? Bien. Y la manicura fina y la manicura más gruesa, ¿sí? Las hojas más grandes, que son las que tienen el tallito y la parte de abajo de los foliolos salpicado, eso también sirve. Eso sirve. Porque nosotros, de vuelta, necesitamos resina. Bien. ¿Sí? Así que mientras haya resina, no sirve. Si vamos a utilizar cogollos nada más, de buena así calidad, digamos, directamente los rompemos un poquito, los picamos y los ponemos directamente en la manteca. La manteca a 110 grados, como te decía, en una hornalla baja. Una vez que ya derretimos la manteca, derritió, ahí se le agrega la materia vegetal. Le agregás la materia vegetal porque si tirás la materia vegetal en la plancha sin nada, se va a quemar. Claro. Entonces, yo digo estas cosas para que si las decimos, las pensamos, enseguida nos damos cuenta, aprendimos, claro, va a pasar eso. No lo hago. Por eso yo explico? Viste que siempre te hago preguntas por ahí que parecen muy sencillas, pero para clarificar. Porque a mí me enseñaron así, claro. Hay que preguntar. Para evitar errores por ahí que uno ha tenido. Sí. Así que, bueno, tenemos en cuenta eso. Si vamos a usar manicura, o sea, mayor cantidad de hojas de materia vegetal, lo que conviene hacer es hervirlo 1 o 2 veces antes de hacer la manteca. ¿Las hojas? Las hojas. ¿Hervirlas en agua? En agua. Porque otra vez, como dijimos anteriormente, no es hidrosoluble el cannabis. Bien. Entonces no se va a escapar. No se va a deteriorar, nada. Va a estar ahí. ¿Sí? ¿Y para qué hacemos para ese sacarle trabajo? La clorofila. ¿Sí? Muy porque buen va a tener dato. más cantidad de clorofila al ser verde. Mucha materia vegetal, mucha hoja. Entonces, eso es lo que va a hacer que no nos quede la manteca verde. Ni verde, ni tan amarga, sobre todo. El color nos puede quedar, el color no nos molesta. Lo que nos molesta más es el amargor. Qué buen Entonces, dato. le sacamos el amargor de esa manera. ¿Sí? Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Tiramos ahí, bien, entonces, la manicura, la hervimos
¿Una vez o dos? Dijiste. La que te parezca, si vos ves que el agua te quedó... cuenta? Y el agua te queda verde, muy verde el agua, que decís, le voy a dar otra porque esto está como pesado de verde, listo. ¿Y cómo te queda la hoja? Como si hervís cualquier verdura. Pero queda menos colorida, ¿te queda blanca? No, la hoja queda igual, la hoja es como servís acelga. Ok, ¿Viste? Perfecto, te va a quedar perfecto. así, un vegetal hervido. Bien. ¿Sí? Y entonces después eso lo escurrimos bien, le sacamos el agua lo más que podemos. Sí. Y lo ponemos con la manteca. Bien. ¿Está bien? Bien, perfecto. En este caso lo que vamos a hacer es volver a poner... volvemos para atrás, le ponemos agua nueva sí o sí al hervor ese y ahí tiramos la manteca. En este caso lo vamos a hacer así. Si hervimos, que es con hervor de manicura, sí, la manteca se tira en el agua. ¿Está bien? No, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Sí. Yo hiervo la manicura. No tengo los cogollos para hacerlo directamente con la crema, no lo quiero hacer. Bueno, lo voy a hacer con manicura. Sí. Hiervo la manicura. Sí. Las veces que a mí me parezca, hasta que el agua yo la vea que nos queda muy verde, que ya no tiene tanta clorofila. Bien. Una vez que hago eso, devuelvo a poner agua en la olla. Sí. ¿Sí? Y cuando calienta esa agua, tiro la manteca ahí. Ok. ¿Está bien? Se va a separar. La manteca se va a empezar a separar, se va a empezar a cocinar en el agua. Bien. Va a empezar a interactuar con el cannabis en el agua. Y la grasa se va a llevar, va a hacer lo mismo que hace de la otra manera. Bien. Porque si yo lo hago con crema, la crema tiene agua. Es la materia grasa y agua en menor medida. Acá lo que va a tener un medio de alrededor que te va a tener más agua, nada más. El proceso se va a dar igual. Bien. Lo vamos a hacer hasta que en un momento, vamos siempre más o menos 40 minutos le damos, eso sí, a fuego bajito, con el agua siempre que no hierva, y vamos a escurrir eso, ¿sí? Eso lo colamos. Lo colamos y después lo escurrimos. ¿En un paño lo colamos? Primero lo podés colar con un liencillo, sí. Bien. Para que no pase materia vegetal. Bien. Entonces va a pasar el agua y la grasa, sí, y la manteca, sí. ¿sí? Se van a ir ahí. Eso lo vamos a poner, por ejemplo, en una botella que nos va a quedar ahí, va a seguir mezclado el agua con la materia grasa. Con la materia grasa. Lo ponemos con un embudo, por ejemplo, en una botella de agua de plástico, en el freezer. Ah, ya entiendo. ¿Entendés? ¿Para dónde va? En el freezer, ¿sí? Entonces, cuando vos lo pones en el freezer, la materia grasa se va a ir separar. Se va a separar del agua. Claro, se va a congelar el agua por un lado y la materia grasa por el otro. Entonces vos de esa manera ya le sacás todo el agua, no te olvidás de que si la colás y la calentás y esperás que evapore, así te lo separás, después rompes la botella y tenés... Y listo, una cosa y la otra. Exactamente. Mirá qué diferente que es el proceso entonces de la manteca hecha con el cogollo que con la manicura. Claro, eso para sacarle el amargor de la clorofila. Si querés hacerlo directamente con las hojas en la manteca, hacelo directamente con las hojas en la manteca. Pero va a quedar te va a quedar amargo. Bastante. Va a quedar amargo. ¿Está bien? Así que bueno, una vez que tenemos eso, la manteca, eso por un lado, si la hacemos con el hervor sacándole. Si hacemos con los cogollos directamente, vamos a la crema, a la manteca, perdón, ahí a fuego bajo en la hornalla. Derretida, ponemos la materia vegetal. Una vez que está en estado líquido, que la vemos en estado líquido, ahí le ponemos la materia vegetal y cada tanto revolvemos. Despacito, el fuego muy bajito, lo movemos para que no se queme. Sí, no tiene que estar nunca en estado de ebullición. Bien. ¿Y cuánto tiempo se cocina? 40 minutos más o menos. Bien. ¿Sí? Lo ideal es 40 minutos, lo ideal es darle tiempo, ¿sí? Para que se vaya llevando todo. Le vamos dando más tiempo trabajan, más absorbe. Bien. ¿Sí? Revolver, yo generalmente recomiendo que revolver con cosas de madera, para no raspar metal con metal adentro de la olla, digamos. Bien, en general, buen dato. para la comida. En general, sí. Claro. Y bueno, y una vez que lo tenemos, que ya pasaron esos 40 minutos, lo que vamos a hacer, lo vamos a... Primero se va a generar una manteca clarificada, que es también, se va a separar la materia grasa, que es lo que te decía, de los sólidos. Entonces primero lo espumamos con una cuchara o con algo, le sacamos todo lo de arriba, todo lo sólido de la manteca se lo podemos sacar. Bien. ¿Sí? Y nos va a quedar una manteca transparente, una manteca clarificada. Sí. ¿Sí? Bueno, y eso, una vez que tenemos eso, lo pasamos también por un liencillo o por un colador con un filtro de papel, doble o triple. Si van a usar de papel, lo pueden usar doble o triple, ¿sí?
y lo escurren. Y eso que cae es la manteca. Eso a la heladera. Se enfría. Se Siempre enfría hay que y listo. enfriarlo. Sí, lo enfrías y listo. Sí, para usar. Lo puedes usar así también, sí, pero Es según lo que piola, tengas que cocinar. Es buena. Es re fácil de hacer. Uy, se me están ocurriendo un montón de cosas para hacer. Bueno, y esa manteca entonces después la puedo usar Para lo que quieras. para lo que vos quieras. querés, La tenés podés que usar en la tostada directamente o podés hacer con eso una torta. Una torta, unos fideos con manteca, Piola. Es lo que le decía a tu mujer, te puede hacer una manteca compuesta en la heladera, que por ejemplo agarrás la manteca, la tenés un poquito derretida, no sé, yo le decía te pones un poco de azúcar negra, le pones pimienta en grano así picada de crasé, la frizás así, la tenés en la heladera así. Y ¿Eso se puede frizar? ¿La manteca se puede frizar? Sí, la tenés frizada. Por ejemplo, haces un poco, una parte la dejas para consumir y una parte la frizás. La frizás. Una vez que la desfrizás, ya está, la tenés que consumir toda. Sí. Bien. Sí, no. Pero vas cortando de a pedazos, podés frizar de a cubitos. De a pedacitos. De a dosis. Qué buena. Eso es muy práctico. Te frizás la dosis, de a poquito, de a cubito, total. Una vez que la tenés la manteca, la cortás en cubito, la pones en un film, en la asadera o algo que tengas, un film, que se te congelen los cuadraditos y después te quedan como hielitos de manteca y vos pones lo que usás, los que vos querés. Es muy piola. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Se pueden hacer quesos canábicos? Todo proceso, sí, porque la extracción se hace, que el queso se hace con leche. Entonces, cuando es el proceso, la materia grasa la llevas con la leche. Claro, siempre que haya grasa, se puede extraer el cannabis. Se puede extraer el cannabis. Ya sea grasa vegetal, grasa animal, en menor medida. Pero sí. Se puede, es un mundo. Es un mundo enorme. Se pueden hacer, muchísimos platos. Bueno, después me imagino que estará la creatividad de cada uno para ver esto, ¿no? Cómo combinar, por ejemplo, la manteca con, no sé, especiada. Claro, o hacer como yo te esta decía, receta y no, bueno. Una manteca compuesta, viste, así que está bueno porque lo tenés ahí y haces un bife, le pones eso arriba y de golpe tenés un bife zarpado con re sabor y que aparte te da un viaje, que es lo que estás buscando también. Claro. Qué lindo, me encantó. Así que está re bueno. Es muy piola. Bueno, bueno, vos me contaste que hiciste un tallercito. Un taller de cocina canábica. Vos sos parte de la asociación. De la agrupación marplatense de canabicultores, de la AMC, que está ahí en Italia y Chacabuco, Italia 801. Ahí muchos compañeros dan talleres de cultivo, compañera Silvana que da talleres de extracción. Y yo una vez, empecé el año pasado, lo venía prometiendo, hice un taller de cocina y ahora este año lo vamos a meter más. Bien. Pero sí, así que ahí cuando hagamos, tal vez ya a partir del mes que viene, te aviso así. Así la gente se pueda anotar. Invitadísima y al que quiera ir. Bueno, cualquiera se puede acercar a la agrupación. A la agrupación, al taller, ese si alguna vez se hace, o a cualquiera de los otros que son los que se hacen. Sí. O para que la agrupación tiene un dispositivo médico, ¿sí? Los jueves hay médicos que acompañan a pacientes que utilizan cannabis, ¿sí? Escuchan todo de manera gratuita. Los jueves a partir de las 18. Los miércoles también a la tarde se acercan los socios que son usuarios de aceite medicinal a buscar su gotero. Y los viernes la agrupación también tiene actividad social donde se hace eso, se comparten conocimientos, se comparte un rato, se comparte cannabis, se come algo. Así que desde ya, como siempre, invitadísimos a la agrupación. Genial. Bueno, ¿cómo los encuentran en Instagram? AMC MDQ. AMC MDQ. AMC la MDQ. Agrupación Marplatense de Canabicultores. ¿A vos te encontramos de alguna manera en especial para enterarnos de esto o directamente en la AMC? Sí, no, yo tengo mis redes, pero no las uso mucho para esto. Para esto, bien. Entonces directamente en la AMC. Bueno, muchísimas gracias por esta visita. Por nada. Me encantó todo lo que aprendimos en el día de hoy. Pronto lo tendremos subido a las redes como para poder revivir esta gran charla que hemos tenido. Déjame decir dos cositas o tres. Primero, gracias por invitarme y bueno, por favor, cuando quieras, hay un montón de cosas para charlar, desde la historia, si querés, de la cocina canábica hasta bueno, más recetas, más ideas, más cosas que se puedan hacer. Estás invitadísimo. Así que, y dos cosas que son importantes. Primero, de volver a decir esto. Cuando uno come cannabis, va a tomar una dosis mucho más grande que cuando lo fuma. Sí. Mucho más grande. Que va a ser absorbida de una manera mucho más fuerte y eficiente por el organismo. ¿Sí? Entonces,
porque el organismo lo va a absorber de la misma manera que absorbe una proteína o que absorbe cualquier sustancia que el cuerpo necesita. Sí. ¿Sí? Y va a formar parte del torrente sanguíneo y va a estar un tiempo largo. Sí, así que es importante hacerlo con responsabilidad, primero. Sí, totalmente. Y segundo, tal vez con más responsabilidad todavía, etiquetar los alimentos que tienen cannabis en la heladera. ¿Sí? Bien. Para uno mismo y sobre todo si hay otras personas si hay que infancias accedan a la en la heladera, casa, sí, hay que tener mucho cuidado con eso, etiquetarlo. Si uno va a compartir a otro lado, llevarlo etiquetado, avisar que tiene esto, porque a veces pasa que lleve un brownie con un tupper y vino uno que no quería, no sabía, vio, lo comió y después la pasó mal. O alguien que simplemente no quería en ese momento comer cannabis y comió, lo que sea. Entonces, o con nenes, entonces que se van a hacer un pan con manteca y por ahí la manteca está mal etiquetada, no está etiquetada. El adulto que lo hizo lo dejó ahí pensando que el otro nene no iba a tocar y pasa que entonces ser responsable con todo el consumo, con cualquier consumo, pero con este en particular. Con este en particular, porque te vuelvo a decir, cuando uno lo consume ingresa en el organismo y de otra forma. De otra forma. Sí, así que mucho cuidado con eso.